con todos ustedes, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, con todos ustedes, muy buenos días y bienvenidos a todos. Y comenzamos en esta preciosa mañana el culto de adoración. Como ustedes saben, vamos a comenzar con una oración. Oremos por favor. Volumen. Todo el volumen. Oremos por favor. Santísimo Padre, Santísimo Dios, Dios misericordioso, gracias Señor por habernos guardado en estos días, por mantenernos con vida, solo así para poder hacer tu voluntad. Te agradecemos Padre por todas las bendiciones. Bendito Padre en esta mañana. Señor, te rogamos Señor que nos ayudes a hacer tu voluntad. Ayúdanos Señor a través de tu Santo Espíritu. Y creemos, Señor, con todo el corazón, que tú estás donde están reunidos 2 o 3 congregados en tu nombre. Ahí estás en medio de nosotros. Por lo tanto, bendito Padre, bendito Dios, te damos gracias, te agradecemos, Señor, de todo corazón por estas bendiciones. Oh Dios Santísimo, te suplicamos, te rogamos, Señor, y te lo vamos pidiendo, Señor, derrama tus bendiciones sobre tu iglesia. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias Dios, gracias Padre, por estar en medio de nosotros. Guíanos, oh Dios, guíanos Señor. Solo tratamos de hacer tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu verdad. Bendito Padre, agradecemos de todo corazón por estas bendiciones, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, queridos hermanos, vamos a cantar el himno 373. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. O amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. O amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará.
las edades durará, inagotable raudal. Gracias a Dios que podemos cantar. A continuación, el número 375. Bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando tentado yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado, mientras que el mal me acecha a mí. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás. Lo entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevarán. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos y más allá. Lo entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Bien, queridos hermanos, así es. Entenderemos nuestras angustias. Y si no lo entendemos ahora, lo entenderemos en el más allá. En el cielo lo entenderemos claramente. Por lo tanto, en esta vida, no desmayemos, queridos hermanos. Caminemos hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. No importa que no entendamos todo, pero un día más allá lo entenderemos. Mientras tanto, una vez más, caminemos, sigamos caminando, puestos los ojos en Jesús. Bien, queridos hermanos, vamos a orar nuevamente para dar comienzo al culto de adoración, al mensaje. Bien, amados hermanos, por favor, oremos. Santísimo Padre, Santísimo Dios, bendito Padre, te agradecemos una vez más con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Te damos gracias, Padre, por estas maravillosas bendiciones. Gracias, Padre, por este nuevo día. Gracias, Padre, por mantenernos con vida. Señor, solo ahora podemos arrepentirnos de nuestras fallas, de nuestros pecados. Señor y Dios, después ya no habrá oportunidad. Solo ahora tenemos oportunidad de pedirte perdón. Bendito Padre, bendito Dios. Señor, no puedo decir que no he pecado. No podemos decir que no hemos pecado. De alguna manera, oh Dios, hemos faltado al respeto. Por lo tanto, Señor, permíteme decirte, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Tan solo, oh Padre, tenme como a uno de tus jornaleros. Gracias, Padre, por escucharnos.
Gracias, Padre, por oírnos. Gracias, Padre, por tenernos paciencia y misericordia. Bendito Dios, por algo te llamas, oh Dios, Dios de amor. Tú eres amor, tú eres luz, tú eres vida eterna. Gracias, Padre, por ser nuestro único Dios todopoderoso. Te agradecemos, Padre, te rogamos, Padre, y estamos felices, Padre, porque tú estás en medio de nosotros. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra paz. Eso es nuestra felicidad. Gracias, Padre, por esa promesa. Y nosotros creemos, oh Dios, que tú estás en medio de nosotros. Te agradecemos, oh Dios, por todas estas bendiciones. En el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, ¿recuerdan ustedes el domingo pasado? Habíamos visto un temita titulado el matrimonio. No habíamos terminado. Hoy vamos a ver si terminamos. Como dije el domingo pasado, el tema de la misericordia, el amor, el matrimonio, son temas gigantescos. Solamente extraemos un poco para esta hora. Hermanos, habíamos hablado ya sobre el matrimonio. Habíamos dicho ya que nuestro Dios es nuestro esposo, la iglesia es su esposa y que Él es misericordioso desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Lo sabían eso, hermanos? Pero antes quiero comenzar con una pequeña introducción. Recuerden, hermanos, Él tiene misericordia desde la eternidad hasta la eternidad. Hermanos amados, ya voy a dar ese texto. Pero antes, como dije, comienzo con una pequeña introducción. Para la introducción, busquemos libro de Josué, al principio de la Biblia, el quinto libro. El quinto libro, hermanos, libro de Josué, capítulo 1. Esto es para una introducción. Capítulo 1, verso 9, y dice así la palabra. Mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Una vez más, hermanos, porque es maravilloso leer una y otra vez la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces. Recuerden esa palabra. Y seas valiente. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Recuerden lo que en Efesios dice. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, dice en Efesios, ¿no? Entonces, a continuación dice, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Otra palabra. Temor a la humanidad, no. Temor a Dios, sí. Y no debemos de desmayar jamás. Pase lo que pase, vengan tropiezos, vengan caídas, el Señor nos hará levantar. Por lo tanto, no debemos de desmayar jamás. Debemos de seguir siempre en adelante, puestos los ojos en Jesús. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si somos valientes, si nos esforzamos, si no desmayamos, si no tememos a la humanidad, temor solo a Dios. Si cumplimos con estas palabras, ciertamente Dios estará delante de nosotros, tras de nosotros, porque Él acampa a nuestro alrededor. Él estará siempre con nosotros, nunca nos dejará, hermanos. Por eso dije, desde la eternidad hasta la eternidad dura su misericordia. Ahora unas palabras más. ¿Alguna vez alguien dijo esta frase? Yo no sé lo que traerá el futuro.
¿Alguien sabe, alguien de ustedes sabe lo que traerá el futuro? No lo sabemos. Yo no sé lo que traerá el futuro, pero sé, ¿quién controla el futuro? Sabemos quién controla el futuro, ¿verdad? Dios controla el futuro. Por lo tanto, si Jesús es nuestro Salvador, si Jesús es nuestro Salvador y Señor, entonces el futuro es nuestro amigo. ¿Entienden eso? Hay alguien que sí sabe lo que ocurrirá en el futuro, y ese es Jesús. Si Jesús es nuestro Salvador y Señor, entonces el futuro es nuestro amigo y no tenemos nada que temer. Jehová es el Dios vivo y cuida de su pueblo. Él escucha nuestro clamor y nos habla por medio de su palabra. Habiendo escuchado esto, solamente repito lo que Dios dijo a través de Josué. Por favor, hermanos, esforcémonos, seamos valientes, no tengamos miedo a la humanidad, sino solo a Dios. No desmayemos jamás. Ha de venir tropiezos, lloraremos muchas veces, caeremos muchas veces, pero Dios nos levantará. Por lo tanto, no desmayemos. Si cumplimos estas palabras, recuerde, con seguridad, Dios estará con nosotros en cada paso que demos, desde la eternidad hasta la eternidad. Salmo 103. Salmo 103, verso 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que temen. ¿Temen a quién? A Dios. Hasta la eternidad, sobre los que temen, sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Quiere decir, no solo 1, 2, 3, 4 generaciones, sino sobre los hijos de los hijos hasta la venida del Señor. ¿Entendemos eso, verdad? Por lo tanto, mis amados hermanos, así es la misericordia de Dios. Comenzó en la eternidad y terminará solo en la eternidad. Y nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, hasta la venida del Señor, tendrán su misericordia. Pero ¿qué nos pide Dios? Debemos de tener temor solamente a Él. En Filipenses nos dice claramente de que debemos de vivir con temor y temblor. Por eso el domingo pasado yo había dicho, yo en lo personal, cuando voy a hablar la palabra de Dios, ciertamente tiemblo ante su presencia. Es por eso que siempre ruego al Señor antes y después doy gracias a Dios. Y antes pido al Señor en oración de que me guíe en su palabra para no equivocarme, para predicar solamente la verdad, solamente lo que está escrito, no más allá de lo que está escrito. Aún en el Antiguo Testamento nos enseña igual, en el Nuevo Testamento nos enseña igual. Solamente lo que Dios ha ordenado, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que practicar. En eso es lo que tenemos que caminar. No más allá, ni una tilde, ni una coma, ni un punto, ni una letra. No debemos de aumentar ni menorar. De lo contrario, queridos hermanos, Dios nos castigará. Hermanos amados, con esta pequeña introducción, entramos de lleno al tema. Como dije, el tema sigue titulándose el matrimonio. Bien, comenzamos, amados hermanos. Habíamos ya hablado algo sobre el matrimonio, pero en los matrimonios hay la monogamia y la poligamia. ¿Podría decirnos qué significa monogamia, hermana Marcia? Monogamia. ¿Alguna hermanita
que esté atento a lo que estamos diciendo, ¿puede decirnos qué significa monogamia? Cuando solamente tienen una sola pareja. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y poligamia? Cuando tienen varias parejas. Amén, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Se ve que ha escudriñado y eso es bueno. Monogamia quiere decir un solo esposo, una sola esposa. Poligamia, un esposo puede tener muchas esposas, muchas mujeres, o de la misma manera, las mujercitas. Entonces, eso es uno, monogamia, otro, poligamia. Entonces, todo eso nos exige hablar sobre el tema del matrimonio. Bien, amados hermanos, gracias también. Desde el principio, hermanos, desde el principio, ¿cuál fue la voluntad de Dios en el matrimonio? Un solo hombre y una sola mujer. Cuando Dios buscó compañía para Adán, no creó, no hizo varias mujeres, sino solamente una sola mujer. Hermanos amados, yo creo que eso ya lo saben. Primero hizo a Adán y luego Dios hizo a la mujer. Entonces, queridos hermanos, Dios en su sabiduría, Dios en su infinita bondad, tal vez pudo haber hecho muchas mujeres, pero no. Para Adán solamente hizo una sola mujer. Eso es la enseñanza de Dios. Eso es la ley de Dios. Un solo hombre, una sola mujer. Y cuando esa pareja se une, es no para un año, no para 2 años, no para unos 5 años. Hermanos amados, cuando esa pareja se une, es hasta la muerte. Más adelante daré todos los pasajes relacionados a lo que estoy diciendo. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios odia, Dios reprocha el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Dios no acepta el divorcio. Eso es lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, abran la Biblia en Malaquías, capítulo 2, cerca del Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 2, verso 14 al 16. Y leemos lo que dice el profeta. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hermanos, la palabra es clara. Si pedimos a Dios, si tenemos corazones sinceros, todo el mundo puede entender la palabra. Por esa razón, en libro a los Efesios, dice la palabra, leyendo lo cual podéis entender, dice Pablo a los Efesios, leyendo lo cual podéis entender. No es duro de entender. Todas las cosas podemos entender porque ya son cosas reveladas. Ya no es un misterio como en el Antiguo Testamento, era un misterio. Ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo dejó revelado todas las cosas, por lo tanto, solo tenemos que estudiar, leer. Por eso Pablo dice a los Efesios, leyendo lo cual podéis entender. Por lo tanto, queridos hermanos, lo que aquí nos dice es, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer,
de tu juventud, ahí hay una coma. Luego dice, contra la cual has sido desleal. La palabra ha sido desleal, lo entendemos. Cuando un esposo es desleal a su esposa, cuando se consigue otra mujer por ahí, ahí entonces está ocupando la palabra desleal. Pero recuerden lo que dice el Señor. Cuando Dios atestiguó, ¿cuándo? ¿Cuándo Dios atestiguó? La pareja, ¿cuándo? Dice la palabra, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Cuándo pasó eso? Recuerden, para casarnos, primero buscamos amistad con alguna chica, con alguna mujer. Buscamos la amistad, luego nos hacemos amigos. Luego de amigos pasamos a más que amigos. Y luego de un tiempo, después de haber conocido, después de saber quién es ella o quién soy yo, nos ponemos de acuerdo con ella. ¿Y qué dice el hombre? Cuando sus sentimientos son verdaderos, ¿qué dice el hombre a su enamorada? Llega un día, llega una hora, puede ser de noche, puede ser de día. El hombre le dice, le propone y le dice, oye, ¿quieres casarte conmigo? El hombre le dice, ¿quieres casarte conmigo? Bueno, para esto pudo haber pasado 2 meses, 3 meses, medio año, 1 año, no lo sabemos. Es de acuerdo a la juventud, de acuerdo al romance, de acuerdo al tiempo. Pero ha de llegar el día cuando su corazón es limpio. Cuando la relación es limpia, sana, el hombre tiene que proponer a la mujer y decir, ¿quieres casarte conmigo? Entonces, amados hermanos, mucha atención. Cuando ella le dice, sí quiero casarme contigo, entonces, amados hermanos, en ese momento, Dios está atestiguando el pacto que hace el hombre con la mujer. El hombre propuso y la mujer aceptó. Eso se llama pacto de matrimonio. Entonces, ese pacto que hizo el hombre y la mujer, Dios atestigua. Queridos hermanos, también quiero preguntarles a alguien que estés escuchándonos, si quieren puede abrir el teléfono y contestarme. Les voy a hacer una pregunta. Es sencillo. Aún el Rubén puede contestarnos. Hermanos, ¿el hombre casa o Dios? ¿Cuál de los dos nos casa? ¿Dios nos casa o el hombre? Cualquiera puede contestar. Por favor, adelante. ¿Alguien? Moniquita. Dios nos casa, hermanitos. A ver. Dios nos casa. Muy bien, gracias. Pero el mundo, ¿qué dice? Contésteme usted mismo. ¿El mundo qué dice? El mundo dice que hay que firmar un documento para estar casados entre la ley. Otros dicen que el curita casa, ¿no es cierto? Así es, pero la ley es de Dios. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, queridos hermanos, queda aclarado que el hombre no casa. Dios nos casa. ¿A qué momento nos casa? Cuando ella dijo, sí, acepto ser tu esposa. Dios en ese momento fue testigo de ese pacto. Desde ese momento, Dios nos declara marido y mujer. Dios es el que nos declara marido y mujer. Esa es la gran verdad según la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacen las autoridades? Las autoridades simplemente, así como asentamos
partida de defunción o la partida de nacimiento, así también el hombre simplemente asienta la partida del acta de matrimonio y nada más. Eso es todo lo que hace el hombre. Ahora, según los incrédulos, lo que dicen que los curitas casan no está escrito en la Biblia. Ellos no casan, simplemente es una ceremonia religiosa. Es una ceremonia religiosa, pero el hombre no casa, ni el cura casa. Dios, y solamente Él es el que nos casa al momento de hacer el pacto, el hombre con la mujer. El momento en que la mujer dijo, sí acepto ser tu esposa, Dios fue testigo de nuestro matrimonio. Y de eso no hay otro matrimonio. El resto solamente es cultura, costumbres, nada más, para que el mundo diga que sí se casaron y nada más. Pero lo que nosotros esperamos es lo que diga Dios, no lo que diga el mundo. Ahora, siguiendo en adelante, el verso 15 dice, ¿no hizo él uno? Recuerden, uno. Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Bien. Dios, al casarnos, una sola esposa, un solo esposo, ¿qué estaba esperando? Una descendencia para él. Pero ¿qué ha hecho el mundo? El mundo no obedeció. En ese entonces, tiempo de Malaquías, tiempo de Abraham, tiempo de Noé, tiempo de Adán. Ya vamos a ver. ¿Quién es el que comenzó con la poligamia? El primero que comenzó con la poligamia. Ya vamos a ver. Entonces, queridos hermanos, Dios esperaba con la unión de dos personas descendencia para él. Pero como siempre, el mundo no obedece las cosas que Dios ordena. Por eso, nosotros como pueblo de Dios, respetemos lo que Dios dice, respetemos sus mandamientos, sus leyes, respetemos un solo marido, una sola mujer. Aún a los predicadores en el Nuevo Testamento dice, marido de una sola mujer. Pero ¿qué hacen los curitas? Tienen muchas mujeres. O los curitas dicen que para predicar, para ser cura, no deben de tener mujer. Equivocados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que va a predicar tiene que ser marido de una sola mujer. Bien, el 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, entiendan esto, el Dios, ¿qué dijo Dios? Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Hasta aquí. ¿Qué es lo que aborrece Dios? ¿Ah? La separación, el divorcio. Eso aborrece Dios. Dios no quiere que nadie se separe. Oímos en el mundo que dice, no soy yo, no eres tú. O dicen otros, es que no me atiende, no cocina bien, es cochina. Hemos oído, hablemos con las palabras tal como sucede en el mundo. O dicen otros, con facilidad dicen, es que ya se acabó el amor, he dejado de amar, he dejado de querer. ¿Pueden imaginarse eso ustedes? Puede suceder esas cosas, pero aún así, Dios da permiso por esas causas que acabo de decir. Otros dicen es que no me atienden la cama,
¿Creen ustedes que porque sucede esas cosas, Dios acepta el divorcio? ¿Creen ustedes? Aunque sucede esas cosas, aunque no sepa ni hervir el agua, aunque sucede esas cosas, Dios no acepta el divorcio. Por favor, entiéndanlo bien. Usted como mujer puede no saber ni hervir el agua. Llegado un caso, puede suceder esos casos, puede haber esos casos. O puede ser muchas otras cosas que yo nombré. Pero aunque pase esas cosas, para Dios no hay divorcio. ¿Cuándo acepta el divorcio? ¿Alguien puede decirme? Solamente en caso de fornicación. Leamos Mateo por un momento, Mateo 5:31. El 5:32, Mateo 5:32. No es el tema la cual vamos a tratar, pero solamente voy a decir un punto sobre este pasaje. El 5:32 dice, pero yo os digo, recuerden, aquí habla el Señor Jesús, pero yo os digo que el que repudia, el que se separa de su mujer, a no ser por causa de fornicación. ¿Entendieron, por favor? A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, solamente un punto nada más, porque este no es el tema, solo para que entiendan de lectura. Hermanos, Dios acepta el divorcio. ¿Cuándo? Solamente un punto, una cláusula. Por ejemplo, en la vida del matrimonio, el marido primero fue desleal con su esposa. Entonces la mujer que se mantuvo santa, pegada solamente con un solo esposo, ella puede repudiar al marido infiel. Puede repudiar al marido infiel. Solo en ese caso Dios acepta el divorcio. Solamente cuando el marido haya sido infiel con la mujer. O a lo contrario, si la mujer primero fue infiel a su marido, entonces el marido es inocente. Todo depende de cuál primero fornicó, de cuál primero fue desleal. Todo depende. A veces puede ser el marido, a veces puede ser la mujer. Si la mujer primero fornicó, entonces ella es desleal. Por lo tanto, el marido puede repudiarlo. Entonces, solamente en ese caso, Dios acepta el divorcio. Solamente en ese caso. No hay otro texto que diga, porque no cocinó bien, porque no lava bien la ropa, porque no barre la casa, porque no me atiende. Esos no son motivos. Todo eso puede ser la mujer. El marido no puede decir, por esas causas, yo me divorcio de ti. O no puede decir desvergonzadamente, he dejado de amar, acabado el amor. No, por esas causas no acepta Dios el divorcio. Solamente un punto. Cualquiera de los dos que haya cometido fornicación, solamente en ese caso Dios acepta el divorcio. De lo contrario, no. Ahora, hermanos, el verso 16, Malaquías 3:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y que al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y al que cubre de iniquidad su vestido, no está diciendo, no está hablando de la ropa exterior. Cuando dice esto, y al que cubre de iniquidad su vestido, no está diciendo de la ropa,
No está diciendo de la carne exterior, está diciendo de nuestra alma, del hombre interior. Ese vestido que Dios nos ha hecho vestir, nos ha dado ya vestiduras blancas. Esa es la que debemos de tener siempre limpio y puro. Por eso dice, guardaos en vuestro espíritu. No está hablando, nunca habla de cosas exteriores del Señor. Nunca el Señor no se preocupa tanto por lo exterior, sino por lo interior, por el hombre interior de nuestras personas. Dios se preocupa, no tanto por las cosas exteriores, hermanos. Sí nos da todas las cosas. Él nos cuida en espíritu, alma y cuerpo. Para el cuerpo todos los días nos da que comer, que vestir, sí es verdad. Pero Dios lo que se preocupa es que nuestro espíritu se mantenga limpio de iniquidad, limpio de pecados, limpio de mentiras. Ya lo saben el resto, hermanos. Y no seáis desleales. Quiere decir, si no manchamos nuestro vestido, nuestro hombre interior, entonces somos leales a Dios. Pero cuando manchemos, ya somos desleales a Dios. Hemos aborrecido a Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, así como Dios ordena que el hombre debe ser leal a su mujer, así también todas las cosas solo son ilustraciones. La enseñanza es espiritual. Todo esto es ejemplo de la vida, de la naturaleza, pero es un ejemplo, una ilustración. La enseñanza es espiritual. Así como Dios quiere que el marido sea marido de una sola mujer, así también nosotros, la iglesia como esposa de Cristo, debemos ser esposa de un solo marido. ¿Quién es? Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los tres son uno en esencia. Nosotros nos debemos solamente a Él. Usted, por ejemplo, siendo cristiano, si está en las cosas del mundo, si está en la idolatría, es como si estuviera fornicando. Es como ya es desleal a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, cuidémonos mucho. Toda la enseñanza de la Biblia es espiritual. Nosotros tenemos un solo Dios, un solo esposo. A Él nos debemos en espíritu, alma y cuerpo. Con esto, hermanos, vamos a seguir en adelante. Luego, queridos hermanos, a continuación tenemos lo siguiente. La poligamia es una consecuencia del pecado, pero esto existió desde el principio. La poligamia existió ya desde el principio del mundo. Veamos quién era el primero. El primero en practicar la poligamia fue el violento Lamec. Génesis, el primer libro, Génesis, capítulo 4, verso 19 al 24. Y dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. ¿Entienden eso? En el principio, ¿quién era el que dio el mal paso? El mal ejemplo. No conforme con la enseñanza de Dios. ¿Acaso Lamec no sabía que Dios hizo para Adán una sola mujer? Sí sabía, ya voy a dar el texto, sí sabía esta ley. Pero el hombre nunca está conforme con la ley de Dios. El hombre nunca está de acuerdo con la ley de Dios. Y este hombre violento, digo violento, ya voy a leer el resto. Este hombre violento fue el primero en dar el mal ejemplo a la humanidad. Y dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Al decir tocan arpa,
En el Antiguo Testamento, ¿a quién más encontramos tocando el arpa? Hermana Marcia. A David. A David. Tal vez podemos decir que David fue descendiente de Lamec, porque dice la palabra, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Entonces podemos decir que tal vez David, después de cientos y cientos de años, fue descendiente de Lamec. Bueno, eso es otra cosa. Ahora, dice también el verso 22, y Sila, la otra mujer, también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Ahora, veamos lo que dice este hombre violento Lamec. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila. Un día estaba reunido este hombre. Le llaman a las mujeres y le dice lo siguiente. Y dice, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. ¿Entienden eso? Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Bien, este hombre había ya cometido ya un homicidio. De un puñete había matado a un joven. Dice la historia que fue en defensa propia, pero este hombre violento de un puñete mató al joven. Y por eso dice, si a Caín lo castigaron 7 veces, a este hombre dice que 70 veces 7 más le serán castigados. Y este hombre fue 70 veces 7 más malo que Caín. Hermanos amados, así comenzó la maldad desde el principio. En homicidios, en poligamia, y hay mucha historia, la cual no podemos decir hoy en detalle. Hermanos amados, vamos a seguir en adelante. Ahora, vamos a ver. Había dicho yo, este hombre no sabía la ley de Dios. Claro que lo sabía. Salmo 128:3. Salmos 128:3. Dice, tu mujer será como vid. ¿Qué es la vid? Las uvas. A ver, ¿qué es la vid? Las uvas. La vid es una planta maravillosa, decimos uvas, pero la vid es un bello paraíso donde produce muchas cosas maravillosas. Dentro de la vid no solo hay uvas, dentro de la vid hay toda clase de frutos maravillosos que siempre están produciendo, aumentando para el bienestar de la humanidad. Eso es la vid. Pero dice, tu mujer será como la vid. Ahora entendemos por qué pone a la mujer así, ¿no es cierto? Acabé de decir que en una vid hay toda clase de frutos maravillosos que siempre están produciendo. En ese sentido dice, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Con la bendición de Dios, cuando tenemos una sola mujer puede dar muchos hijos. Ejemplo, mi madrecita es madre de 16 hijos. Así también muchas pueden tener más o pueden tener menos, pero una mujer produce mucho fruto. Ella es como la vid, llena de frutos y nos pone alrededor nuestro. Y los hijos nuestros, cuando son guiados con un ejemplo bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, ellos como son,
cuando son guiados, cuando son enseñados, cuando nosotros le enseñamos la palabra de Dios, ellos como son, como olivos, buena madera, ¿verdad? Madera durable, preciosa madera, madera olorosa. Así son los hijos como el olivo, fuertes como el olivo, grandes como el olivo. Y ellos como olivo, con el tiempo dan sombra al resto de la humanidad. ¿Cómo dan sombra? Los que son cristianos predican la palabra. Eso es como dar sombra, regocijo a la humanidad. Así es la mujer. La mujer es como la vid y los hijos son como el olivo. ¿Conocía esta ley Lamec? Claro que lo conocía, claro que lo conocía. Pero a pesar de conocer la ley de Dios, ¿qué hizo Lamec? Empezó a buscar muchas mujeres, no conforme con una, empezó a buscar muchas mujeres, pero le fue mal. Al final, él tuvo que morir de la misma manera, porque en el Antiguo Testamento dice, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, pie por pie. Hermanos amados, le fue muy mal. Ahora, siguiendo en adelante, hermanos, el Señor Jesús, ahora, vamos al Nuevo Testamento. El Señor Jesús, hablando del matrimonio, puso como modelo de Dios a la pareja inicial. El Señor Jesús puso como modelo a la pareja inicial, o sea, Adán y Eva. Un hombre y una mujer. Vamos a ver Marcos capítulo 10, verso 6. Y dice, pero al principio, aquí habla el Señor Jesús, dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. No dice varones, no dice hembras. Varón y hembra los hizo Dios. Ese es el ejemplo que puso Cristo cuando él estaba en la vida de su misión. Ese es el ejemplo que puso Dios. Por lo tanto, ese es el ejemplo único que debemos de seguir la humanidad. Un hombre y una mujer. No hay más, no hay más. Fuera de eso es pecado de poligamia. Y eso es condenado por el Señor. Pero vamos a aclarar con otro texto. Génesis 2, 24. Y dice, por tanto, escuchen esto, Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí con este pasaje puedo explicar yéndome al libro a los Corintios. Hay mucho que explicar, no hay tiempo, hay mucho que explicar. Con este pasaje puedo ir al libro a los Corintios, libro según Mateo, Corintios 11:8 en adelante. Hermanos amados, Dios desde el principio ha dicho así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el mandamiento de Dios desde el principio. Los dos ya no son dos, ahora son uno. Las matemáticas de Dios es así. Para nosotros 1 más 1 es 2, pero para Dios 2 es 1, queridos hermanos. Por lo tanto, cuando una pareja se convierte en uno, en su intimidad, en tener hijos, en muchas otras cosas, somos uno. Por ejemplo, cuando vamos a comprar una casa, somos de un solo pensamiento, mi esposa y yo. En todas esas cosas, en todos sus ejemplos, somos uno, ya no somos dos. Ya no puede decir la mujer, yo por mi lado,
tú por tu lado. Yo hago esto, tú verás qué haces. Ya no, hermanos, ya no. O somos los dos o no lo somos. Cualquier cosa, aún para hacer un almuerzo, aún para hacer una merienda, aún para ir a un viaje, los dos tenemos que hablar, los dos tenemos que conversar, los dos tenemos que tener una misma idea. En ese sentido seguimos siendo uno. Pero si empezamos a decir, tú por tu cuenta, yo por mi cuenta, así no es la ley de Dios. Después de casarnos, así sea para tomar un vaso de agua, tenemos que estar de acuerdo con el mismo pensamiento. En ese sentido somos uno en el Señor. Ahora, amados hermanos, escuchen lo que voy a decir, es comentario. Las alteraciones al orden divino. Las alteraciones al orden divino, poco a poco el hombre lo inventó. Lamec inventó conseguir otra mujer, ¿verdad? Así hoy los hombres inventan muchas cosas y con el tiempo ellos mismos se convencen de que es ley y practican como ley de Dios. Así también hay predicadores que en la iglesia de Cristo meten muchas tradiciones, muchas costumbres, muchas ideas. Dice que son estudiados en la escuela quiteña. Dice que tienen diplomas y vienen aprendiendo a hacer, por ejemplo, a practicar la Navidad en la iglesia, a practicar el Día de la Madre en la iglesia. ¿Acaso no saben ustedes, amados hermanos, para nosotros, el pueblo de Dios, todos los días es el Día de la Madre? Y si la Navidad significa felicidad, nosotros como pueblo de Dios, todos los días somos felices en el Señor. Hermanos, así también hasta ahora. Ellos dicen, pero hermano, ¿qué tiene de malo? Que demos una fundita de caramelo en la Navidad. Así invitamos para predicar la palabra de Dios. Dicen, ¿qué tiene de malo? Pero al siguiente domingo los mismos hermanos no vienen. Hermanos amados, por esa razón no metamos ideas raras, lo que sale del vientre. Solo debemos de practicar lo que dice Dios en la Biblia. Entonces nos irá bien. Hermanos, así también estaba diciendo yo, el hombre lo inventó y con el tiempo lo practicaron como si fuera la ley de Dios. Ahora vamos a hablar sobre la endogamia, un poco sobre la endogamia. Hemos hablado de la monogamia, poligamia. Ahora nos toca hablar de la endogamia. ¿Alguien sabe qué significa la endogamia? Si alguien sabe, dígalo. Dígalo, hermano. Vamos a hablar sobre la endogamia. Endogamia significa, por ejemplo, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de la ley de Moisés, el pueblo de Dios no podía contraer matrimonio con mujeres de otras naciones. Una israelita no podía contraer matrimonio con hombres de otras naciones. Hermanos amados, eso es endogamia. Por eso, vamos a ver los siguientes pasajes. Vamos a ver de Isaac y de Rebeca. Rebeca dijo, mejor quisiera morir si mis hijos se casan con una moabita, con una cananea. Eso vamos a ver. Eso es endogamia. En conclusión, endogamia, el pueblo de Dios tiene que casarse, pero no entiendan mal. Ya les voy a explicar al último qué es lo que estoy tratando de decir. El pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, era preferible casarse con las de su misma raza, con los de su misma nación,
Por ejemplo, Abraham, para su hijo Isaac, mandó a su capataz a buscar mujer en su tierra, de su parentela. Eso es endogamia, casarse con personas de la misma nación. Y antiguamente se casaban casi con los familiares en segundo y tercer grado. En ese sentido, eso se llama endogamia. Estaba prohibido que un israelita se case con moabitas, con cananeas, con cualquiera persona de otra nación. Pero ahora ha cambiado. Ahora sigue siendo lo mismo. Ya les voy a dar el pasaje. Pero primeramente, vamos a ver Génesis, libro según Génesis, capítulo 27. Génesis 27:46. Y dice, se trata de Rebeca y de Isaac. Ellos son padres de dos hijos. Uno se llama Jacob y otro se llama Esaú. Recuerden lo que acabo de decir. Isaac y Rebeca son padres de dos hijos. El uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. Miren cómo sufría Rebeca. Dice, y dijo Rebeca a Isaac, a su marido le dijo lo siguiente: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. ¿Quiénes eran las hijas de Ed? Pues eran mujeres de otras naciones. Dice, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Piensen, imagínense el sufrimiento de la madre de Jacob, llamado Rebeca. El padre de Jacob se llamó Isaac. Ambos estaban en sufrimiento porque ya un hijo, Esaú, se había casado con una mujer de otra nación, con una egipcia, se había casado. Entonces era sufrimiento para los padres. ¿Por qué era el sufrimiento para los padres? ¿Por qué? Porque Dios había dicho que no se casen con mujeres de otra nación. ¿Por qué? Porque les iba con el tiempo a convencer a vivir como ellas viven, amando a muchos dioses. En fiestas, en tradiciones, en todo eso vivían los otros pueblos, las otras naciones. Con el tiempo, al cristiano ahora y antes al israelita, con el tiempo lo convencía que viva adorando a muchos dioses. Así también Salomón fue convencido por las mujeres cananeas, por las eteas, por las egipcias. Fue convencido a alejarse de Dios. El gran Salomón se alejó de Dios. Dice que en su vejez él mismo preparó altares a Moloch. Así convencieron esas mujeres a alejarse de Dios. Por esas son las razones que no debemos de practicar. Debemos de practicar, sí, la endogamia. O sea, contraer matrimonio. Pensando en la ley de Dios, contraer matrimonio en el Señor. Pero veamos otro texto para aclarar esto que acabamos de leer. Génesis 26, retrocedamos solamente una hojita. Génesis 26, el 34 y el 35, verso 34 y 35. Y dice, y cuando Esaú, ya había dicho yo que Esaú ya se casó con las mujeres de otras naciones. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo. Miren cuántas mujeres de golpe. ¿Eso era la ley de Dios? Por supuesto que no.
los hombres, no conformes con la ley de Dios, hicieron sus propias leyes. Por eso la madre de Esaú estaba en sufrimiento. Y en el 35 nos dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Por causa de este hijo, ¿qué causó a los padres? Amargura de espíritu. Por causa de la desobediencia de este hijo. Solamente tuvo dos hijos, Jacob e Esaú. Pero uno de ellos era incrédulo. Uno de ellos le gustaba el mundo. Uno de ellos le gustaba ser desobediente. Y de una se consiguió dos mujeres. Entonces, queridos hermanos, en esa forma, en ese sentido, ¿qué causó este hijo a los padres? A Isaac y a Rebeca. Amargura de espíritu. Y habíamos visto en el otro texto que dice que ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Si me traen nueras así, ¿para qué quiero la vida? Es amargura de espíritu. Por eso debemos de practicar la endogamia. Ahora, vamos a ver en el Nuevo Testamento. Primero a los Corintios capítulo 7. Capítulo 7, versículo 39. Pero esto es solamente como un ejemplo. Solo quiero que entiendan lo siguiente. Dice la palabra, la mujer casada está ligada, unida, ligada, unida, ambos juntos. La mujer casada está ligada por la ley. Mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Entienden eso? Una solterita, una viuda, un viudo. Ya, si quedó viudo, libre es para casarse con quien quiera. ¿Está diciendo que se case solo con cristianos? No. Pero hay un hermano que hasta ahora, un hermano de Ambato, no quiero decir el nombre, hay un hermano de Ambato que hasta ahora anda discutiendo conmigo, diciendo que obligadamente tiene que casarse solamente con cristianos. Ahora les voy a explicar. La palabra de Dios dice, puede casarse con quien quiera, pero cuando es viudo, cuando es viuda, o cuando es soltero o soltera, puede casarse con quien quiera. Ahora, si usted es cristiano, si usted es cristiana, escuche el resto del pasaje y dice así, con quien quiera, pero, con tal que sea en el Señor, con tal que sea en el Señor. ¿Entendieron eso? Bien. Hermanos, pongamos ejemplo de un hermano cristiano y soltero. Y ya está en la edad de casarse. O a lo contrario, una hermanita cristiana, soltera, que ya está en edad de casarse. Pero en la iglesia, para la hermana cristiana soltera, no hay un cristiano soltero. ¿Qué debe de hacer? A ver, pregunto a ustedes, ¿qué debe de hacer? Una hermanita cristiana soltera en edad de casarse. Pero no hay en la iglesia un hermano cristiano con el cual pueda casarse. La hermanita, ¿qué debe de hacer? Casarse con tal que sea en el Señor. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Hermanos amados, escuchen. Dice la Biblia, sea viudo, sea viuda, soltero o soltera, que
si ya está en la edad de casarse, que no vivan quemando. Y para no vivir quemando, ¿qué dice la Biblia en este mismo capítulo? ¿Qué dice? Cásense y no vivan quemando. Entonces, la hermanita cristiana o el hermano cristiano, si está ya en la edad de casar, ¿qué debería hacer? Casarse y no vivir quemando. ¿Por qué? Porque si vive quemando, puede venir la tentación de Satanás. Eso dice en el mismo capítulo 7. ¿Quieren que lea el texto? Y dice así: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Nosotros vulgarmente decimos, si no puede aguantarse, entonces cásese. Pero la palabra de Dios dice, ojo por favor, oído, dice, con tal que sea en el Señor. Ahora, ¿cómo es esto? Hermanos amados, por favor, hermanos. Ahora ya tenemos un hermanito con mucho respeto, un jovencito. Tenemos hermanas señoritas que están en edad de casarse. Bien, queridos hermanos, pero tienen que casarse en el Señor. ¿Cómo es eso? El cristiano, la cristiana, debe de primeramente tener ¿qué en su corazón, en su mente, en su alma? ¿Qué debe de tener? Las enseñanzas que recibió del Señor Jesús. La ley de Dios, las enseñanzas del Señor Jesús, las enseñanzas de los apóstoles. El evangelio, la palabra de Dios en su corazón. Supóngase que usted decide casarse con un incrédulo. ¿Cuál es el problema? No hay problema, pero sí va a haber problema al mismo tiempo. Supóngase que el incrédulo, usted como cristiana, vive como cristiana. Él sigue siendo incrédulo. El problema es que el incrédulo le puede obligar a usted a hacer cosas que él hace en su vida, emborracharse, ir a las fiestas, etcétera, como un ejemplo, ¿no? Entonces, usted, si es cristiana, para casarse con un incrédulo, usted apenas que conozca al incrédulo o a la incrédula, usted lo que tiene que decir es: yo soy cristiano, yo soy cristiana. Primeramente, si acepta eso, pueden contraer matrimonio con el tiempo. Pero si él no acepta una cristiana, si ella no acepta un cristiano, es preferible vivir soltero o soltera, así como vivió Pablo. A las viudas, Dios sí da permiso que vuelvan a casarse, que críen hijos y que vivan en el Señor. Ahora, hermanos amados, hay dos opciones: casarse o quedarse viudo o quedarse soltero. Pero si usted no, o sea, usted sufre de incontinencia, tiene que casarse. Pero siempre usted tiene que tener en cuenta la ley de Dios en su corazón y usted practique la ley de Dios a pesar de todo, a pesar de estar casada con un incrédulo. Usted nunca deje convencer las tradiciones del mundo. Usted manténgase en la ley de Dios y con el tiempo Dios lo ayudará. Pero, hermanos, este es el problema de los que se casan. Una cristiana, por ejemplo, con un incrédulo. Miren lo que dice un texto en el mismo capítulo. El verso 15. Lean, por favor, en sus casitas, lean. Miren lo que dice. Pero si el incrédulo se separa. ¿Por qué creen que el incrédulo se puede separar? A ver, ¿por qué? Porque el incrédulo quiere que su mujer cristiana haga las cosas que él hace, pues.
Pero como ella como cristiana no quiere hacer las cosas que él quiere que haga, entonces el incrédulo quiere separarse, pues. Entonces de eso se trata y dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En ese caso puede separarse, pero hay una cosa, entiendan por favor, no vayan a decir, pero no dijo hermano que solo por fornicación se separa. Sí, solo ahí Dios acepta el divorcio. Aquí esta separación no quiere decir que usted se divorcie. Usted se separó del incrédulo porque el incrédulo no le deja en paz porque usted es cristiana. Se separó. Pero ¿qué dice la palabra? Quédese sin casar. Recuerde esto, recuerde. Por estos problemas usted puede separarse, pero usted, sea cristiano, sea cristiana, si se separó por estos problemas, usted quédese sin casar, dice la palabra. Así es que no vayan a decir, el hermano dijo por tal cosa, el hermano dijo que sí se puede separar, pero en este caso de la cual estoy hablando en este instante, usted por los problemas le hace insoportable la vida del cristiano, no le deja ir al culto, no le deja ir al estudio. En semejante caso, sepárese, dice Dios. Pero una vez separado, sea cristiano, sea cristiana, ¿usted puede volver a casar? No, quédese sin casar, dice la palabra. Usted puede volver a casar, sí, pero solamente si él fornicó primero. La mujer es inocente, entonces puede rehacer su vida. Pero en este caso, usted se separó, sí, pero quédese sin casar. Yo creo que hemos entendido, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, si se casa con cualquiera, usted tiene que estar con tal que sea en el Señor. Tenga en cuenta siempre la ley de Dios. Tenga en cuenta siempre que usted es hijo e hija de Dios. Por lo tanto, usted es discípulo, usted es seguidor de Cristo, no de los hombres. Sí, usted tiene marido, sí, Dios mismo ordenó eso, pero usted no puede ser esclavo de sus ideas, usted no puede ser esclava de sus ideales, de las ideas del mundo, de las ideas de perdición. A eso no nos trajo Dios, nosotros no somos esclavos de eso, nosotros somos esclavos de la palabra de Dios, esclavos de la verdad. Hermanos amados, vamos a seguir en adelante. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Como conclusión, el desposorio era una institución social muy particular de los hebreos. Primeramente estoy hablando de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Para ellos era esto, para ellos. El desposorio era una institución social muy particular de los hebreos, puesto que una vez hecha la promesa del matrimonio en la ley judía, los contrayentes pasaban legalmente a un estado de casi matrimonio, hasta el punto de que el rompimiento del arreglo implicaba un desposorio. Por ejemplo, María, la madre del Señor Jesús, estaba desposada con José. Estaba ya desposada con José. Pero, ¿ya habían hecho la ceremonia? No. ¿Habían asentado la partida de matrimonio? No.
Por eso di lectura, Malaquías capítulo 2, desde el 14 al 16. Ellos habían hecho ya el pacto. ¿Recuerdan lo que di lectura al principio? Malaquías capítulo 2, verso 14. Él fue testigo del pacto que hicimos de mi persona con la mujer, con la chica que iba a ser mi mujer. Hicimos el pacto. Ella dijo que sí. Ese pacto fue atestiguado por Dios. Ese momento para Dios estamos casados. Pero esto no estaban practicando los israelitas. ¿Aún nosotros estamos practicando? No. Hermanos amados, vamos a ver de cómo estaba desposada María con José. Mateo, capítulo 1, verso 18. Mateo, capítulo 1, verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, ¿estando qué? Estando desposada. María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Pueden imaginarse ustedes esto? Todavía no hubo boda, todavía no hubo ceremonia, pero ella ya estaba embarazada. ¿Cómo sucedió esto? Fue por la gracia del Espíritu Santo. Pero no vamos a tocar ese tema, solo vamos a ver del desposorio. Dice que María estaba desposada ¿con quién? Con José. ¿En qué sentido? En que habían hecho el pacto. Voy a leer una vez más para que ustedes acuerden bien. Dice: más diréis, ¿por qué? Jehová, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y la mujer de tu pacto. Esto había sucedido ya de José con María. Había hecho el pacto, el compromiso, y Dios había atestiguado. Por eso dice, María estaba desposado con José. Para Dios, ya estaban casados. ¿Qué es lo que faltaba? La ceremonia, la fiesta, la boda, que también sí lo hacían. Ya voy a dar el texto. Hermanos, en ese sentido, María nunca le faltó el respeto a José. Por eso en otros textos más adelante, María dice: pero ¿cómo puede ser posible esto? No conozco varón. No conozco varón. En otros textos dice, María dice: pero ¿cómo puedo estar embarazada si yo no conozco varón? Entonces le contesta a Dios diciendo: esto es por el poder del Espíritu Santo. A José le dice eso para que José no haga problema, porque en esos tiempos una mujer que traicionaba a su marido, ya habíamos visto, ustedes recuerden hace 3 semanas en Juan capítulo 8, cuando una mujer cometía adulterio, pagaba con la muerte. Entonces María corría ese riesgo para que José no esté preocupado, apenado, porque José le amaba a María. Entonces el Espíritu de Dios, el ángel, vino y le reveló a José, diciendo: no temas, José, esto es obra del Espíritu Santo. Y María le dijo: ¿cómo puede ser posible esto si yo no conozco varón? Entonces José se quedó tranquilo. De esa forma, queridos hermanos, de esa manera estaba María desposada con José, por la cual para la gente en ese entonces ya eran como
estar bien casados. Ahora, hermanos, vamos a ver Levítico 21, 13, 14. Antiguo Testamento, el tercer libro. Levítico 13, 14, con eso terminamos. Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21, 13 y 14. Y dice, tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo a una virgen por mujer. Eso era la ley. El tiempo se nos agota. Dios mediante, en otra ocasión explicaré esto con lujo de detalles. Solo quiero decir, Dios ordenó que el hombre tome una esposa, pero virgen, no ramera, etcétera. Hoy, amados hermanos, los tiempos, la cultura ha cambiado. Hoy más respetan las tradiciones, las costumbres, la cultura y no respetan la ley de Dios. ¿Creen ustedes que la ley de Dios ha cambiado? ¿Creen ustedes que la ley de Dios se modernizará? No, la ley de Dios en el principio fue así y en el fin, en Apocalipsis nos dice lo mismo. La ley de Dios nunca cambiará de modelo, nunca modernizará. La ley de Dios es hablado por la boca de Dios. La ley de Dios dice así y eso permanecerá eternamente igual. Por lo tanto, nosotros no tratemos de modernizar, no tratemos de cambiar, no tratemos de decir, es que la cultura, es que los tiempos cambian. Eso para usted o para los del mundo, pero para el pueblo de Dios, la ley de Dios nunca cambia. Y termino con esto. Evangelio de Juan capítulo 2. Versos 1 y 2. En aquellos tiempos de la ley del Antiguo Testamento, y aún cuando ya estaba aquí el Señor Jesús, un matrimonio para que sea completado, ¿qué hacía en ese gran día? ¿Qué hacía? Veamos lo que hacía. Verso 1 y 2, y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Qué hacían en ese día especial? ¿Ah? ¿Qué hacían? Hacían algo alegre y celebraban. Habían sido invitados la madre del Señor Jesús, el Señor Jesús y sus discípulos. Pero esta historia de aquí, de este pasaje en adelante, comienza otra historia maravillosa, otra historia. Por ahora, limitémonos solamente a esto. Queridos hermanos, cuando alguien es invitado a un matrimonio, ¿puede dejar de ir? ¿Puede dejar de ir? No. Si es invitado, tiene que ir. Siempre y cuando manteniendo la ley de Dios en nuestros corazones. Si usted es débil en la fe, si usted va a perderse por ahí, es preferible que no vaya. Pero si usted es maduro en la fe y siempre sabe quién es usted dentro de su ser, si usted primeramente tiene en su ser, en el hombre interior, a Cristo como cabeza, puede ir a esas invitaciones. Porque el Señor Jesús fue a esa invitación. Y así el Señor Jesús honró ese matrimonio. Por lo tanto, mis amados hermanos, hemos llegado al final. Que Dios me los bendiga a todos. Y seguimos en adelante.
Hemos llegado a la invitación al banquete del Señor. Es hora ya de participar de su invitación. Acabo de decir invitación. Eso fue el final del mensaje. Nosotros también en este momento vamos a celebrar alegremente la cena del Señor. El banquete a la cual nosotros también hemos sido invitados por el Señor. Aquel hermano que pertenece al pueblo de Dios, aquella hermana que pertenece al pueblo de Dios, si no viene, si ha faltado la invitación, ¿qué está haciendo? Está deshonrando a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, acabé de decir que el Señor Jesús fue invitado a las bodas de Caná. Y él asistió a las bodas de Caná. Y así honró ese matrimonio. Así también honremos a Dios en esta hora, asistiendo todos alegremente y celebremos alegremente el banquete del Señor, a la cual estamos todos invitados. Alegremente celebremos, así como lo hizo el Señor Jesús y sus discípulos, con alegría de corazón, con limpieza de espíritu, santificados, purificados con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, nunca podemos fallar a la invitación del Señor. Si fallamos a la invitación del Señor, si fallamos a la cena del Señor Jesús, ciertamente le estamos deshonrando al Señor. A lo contrario, honremos al Señor, siempre estando presentes y participando con Él en la cena del Señor. Recuerden, en el libro según Mateo, Él dijo, y volveré a comer del pan de la vid con vosotros en el reino de Dios, dijo el Señor Jesús. Ahora Él está en el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Él está en el reino de Dios. Él está con nosotros, en medio de nosotros. Y Él va a celebrar el banquete con nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, habiendo escuchado esto, vamos a leer la palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos, por favor. Santísimo Padre, Santísimo Dios, gracias te damos, oh Padre, por esta bendición gloriosa y maravillosa. No somos, solo somos salvos por tu misericordia infinita. Gracias, Padre, por invitarnos a este maravilloso banquete, donde solo van los reyes y los príncipes y los sacerdotes fieles. Gracias, Señor, por estar con tu pueblo. Gracias, Señor, por estar en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por bendecir este pan que simboliza tu precioso cuerpo maltratado en la cruz. Reconociendo ese dolor, ese infinito sacrificio por nosotros, te decimos gracias, Padre. Agradecemos todo en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Y luego, amados hermanos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Si todos tenemos, amados hermanos, con toda reverencia y respeto a Dios, participemos. Amén. Seguidamente, el verso 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros.
Gracias, Padre, por estar en medio de nosotros. Bendito Dios, bendito Padre. Gracias por bendecir este jugo de la vida que simboliza tu preciosa sangre, derramada en la cruz por nuestros pecados. Y así, Señor, nos hiciste libre, nos declaraste inocentes. Bendito Padre, agradecidos estamos. Te damos gracias, Señor, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Te agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Y luego dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amados hermanos, los tenemos, por favor, con todo respeto, participemos. Y seguidamente, el siguiente mandamiento. Pero primero, una pequeña exhortación y dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y practicamos el siguiente mandamiento que dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Oremos. Oremos. Bendito Padre Celestial, bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por mantenernos con vida, por permitirnos hacer tu voluntad. Para nosotros, oh Padre, es un honor, es un privilegio servirte, bendito Dios. Bendice las manos generosas, ya que de lo tuyo te damos, oh Padre Santísimo. Por todas estas bendiciones y favores, te agradecemos, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Ofrendemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, queridos hermanos, para terminar, solamente un texto, un pasaje. Ya acabamos, hermanos. Recuerden esto, amados hermanos. Recuerden esto. Dice la palabra de Dios, humildemente, yo he testificado, yo he dado testimonio de la palabra de Dios, pero yo no soy nadie, solo soy un heraldo de Dios. De ustedes depende de obedecer o no obedecer. De ustedes depende. Y la palabra dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice o diga, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Con esto me despido con una oración. Oremos, por favor, para despedirnos. Santísimo Dios y Padre nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por permitirnos glorificar tu santo nombre, honrar tu santo nombre, obedecer. Solo te pedimos, Padre, manténnos firmes en la fe. Señor, habrá problemas, habrá sufrimientos, habrá dolor, habrá tropiezos. Sabemos también que tú nos das una salida. Extenderás tus preciosas manos y nos sacarás. Como cuando Pedro se ahogaba en el mar, Pedro dijo, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor Jesús extendió sus preciosas y bellas manos y lo sacó del mar y no dejó que se ahogue. Así también pidamos nosotros como pueblo a Dios diciendo, líbrame, Señor, sálvame, Señor, sácame, Señor. Y nosotros creemos, así como Pedro, nosotros creemos que tú nos salvarás, tú nos sacarás y seguiremos en adelante en tu camino. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por todas estas bendiciones. Suplicamos, oh Dios, de todo corazón, ten misericordia de los enfermos, de los necesitados. Ten misericordia de los pobres en espíritu. Ten misericordia de mi madre. Ella sufre. Pido de todo corazón, oh Dios, ten misericordia de mi madre. Ella sufre. Yo sufro con ella. Bendito Padre, bendito Dios, así también ayúdanos a seguir en adelante. Danos fuerza, manténnos firmes en la fe. Señor, haznos valientes para predicar tu palabra. No nos has dado espíritu de cobardía, nos has dado espíritu de valentía. Manténnos, Padre, firmes en la fe. Señor, seguiremos marchando hacia adelante, puesto los ojos en Jesús. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestros propósitos, nuestras palabras. Ayúdanos a vivir, Señor, en ti. Nosotros nos gloriaremos en ti. Somos felices en ti. Vivimos en ti. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor y Dios, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así también sobre tu pueblo. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, de todo corazón. Pedimos y suplicamos estos favores en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto. Gracias.